Así que vamos a leer alguna cosa, a menos que existan más comentarios o preguntas sobre lo que hemos visto, mayormente los videos del profesor Nieves. Intentaré, por supuesto, no desviarme del asunto literario hacia el asunto histórico o político, que tiene mucho que ver siempre, pero estamos aquí para hablar principalmente del asunto literario. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces yo les preparé, no, voy a decirlo de otra forma. Los voy a poner a escoger entre uno de esos, un cuento de Pedro Emilio Col que menciona Nieves en su video, que es El diente roto, que probablemente conozcan porque forma parte del programa de bachillerato desde hace 1000 años, eh, desde 1958 seguramente. Y el otro es La hora menguada de Rómulo Gallegos, que no recuerdo si la menciona, pero habla mucho de Gallegos. ¿Cuál les gustaría más? ¿Qué título le atrae más, les atrae más a ustedes? La hora de menguada. Menguada. A mí, el diente roto. Ajá, está empatada la votación 1-1. Me llama más la atención el del diente roto. 2-1, ganando Igual, el 2-2. El próximo que vote va a definir, porque no podemos dedicarle más tiempo a las votaciones. Ay, qué democrático este CNE. El diente roto. Entonces, el diente roto. El diente Otra roto. persona que salga. Otra El persona diente que roto. salga. Ya hay dos más, sí. El diente Ah, roto, pero este no es. Un momento. Hay que tenerlo abierto y lo tengo abierto en el Drive. Y está el diente roto. Es más breve que La hora menguada, pero La hora menguada es un texto extraordinario. podría pasarlo por el grupo, profesor. Las Sí, dos ya lo estoy historias. anotando para pasarlos los dos. A ver, El diente roto, escrito por Pedro Emilio Col. A los 12 años, un momento, que necesito que esté todo junto aquí. A los 12 años, combatiendo Juan Peña con unos granujas, recibió un guijarro sobre un diente y la sangre corrió lavándole el sucio de la cara y el diente se partió en forma de sierra. Desde ese día principia la edad de oro de Juan Peña. Con la punta de la lengua, Juan tentaba sin cesar el diente roto. El cuerpo inmóvil vaga la mirada sin pensar. Así, de alborotador y pendenciero, tornóse encallado y tranquilo. Padres de Juan, hartos de escuchar quejas de los vecinos y transeúntes víctimas de las perversidades del chico y que habían agotado toda clase de reprimendas y castigos, estaban ahora estupefactos y angustiados con la súbita transformación de Juan. Juan no chistaba y permanecía horas enteras en actitud hierática como en éxtasis, mientras allá adentro, en la oscuridad de la boca cerrada, la lengua acariciaba el diente roto sin pensar. El niño no está bien, Pablo, decía la madre al marido. Hay que llamar al médico. Llegó el doctor y procedió al diagnóstico. Buen pulso, mofletes sanguíneos, excelente apetito, ningún síntoma de enfermedad. Señora, terminó por decir el sabio después de un largo examen, la santidad de mi profesión me impone el deber de declarar a usted que, señor doctor de mi alma, interrumpió la angustiada madre, que su hijo está mejor que una manzana. Lo que sí es indiscutible, continuó con voz misteriosa, es que estamos en presencia de un caso fenomenal. Su hijo de usted, su hijo de usted, su hijo de usted, mi estimable señora, sufre de lo que hoy llamamos el mal de pensar. En una palabra, su hijo es un filósofo precoz, un genio tal vez.
En la oscuridad de la boca, Juan acariciaba su diente roto sin pensar. Parientes y amigos se hicieron eco de la opinión del doctor, acogida. Parientes y amigos se hicieron eco de la opinión del doctor, acogida con júbilo indecible por los padres de Juan. Primero, eh, en el pueblo todo se citó el caso admirable del niño prodigio, y su fama se aumentó como una bomba de papel hinchada de humo. Hasta el maestro de la escuela, que lo había tenido por la más lerda cabeza del orbe, se sometió a la opinión general, por aquello de que voz del pueblo es voz del cielo. Quien más, quien menos, cada cual traía a colación un ejemplo. Demóstenes comía arena, Shakespeare era un pilluelo desarrapado, Edison, etc. Creció Juan Peña en medio de libros abiertos ante sus ojos, pero no leía, distraído con su lengua ocupada en tocar la pequeña sierra del diente roto sin pensar. Y su cuerpo crecía, y con su cuerpo crecía su reputación de hombre juicioso, sabio y profundo, y nadie se cansaba de alabar al talento maravilloso de Juan. En plena juventud, las más hermosas mujeres trataban de seducir y conquistar aquel espíritu superior entregado a hondas meditaciones para los demás, pero que en la oscuridad de su boca tentaba el diente roto sin pensar. Pasaron los años y Juan Peña fue diputado, académico, ministro y estaba a punto de ser coronado presidente de la República. Coronado presidente de la República cuando la apoplejía le sorprendió acariciándose su diente roto con la punta de la lengua. Y doblaron las campanas y fue decretado un riguroso duelo nacional. Un orador lloró en una fúnebre oración a nombre de la patria y cayeron rosas y lágrimas sobre la tumba del grande hombre que no había tenido tiempo de pensar. Aparecido por primera vez en El Cojo Ilustrado el 15 de agosto de 1898. Y después formó parte de un libro de Pedro Emilio Coll titulado El Castillo de Elsinore, que se publicó en Caracas en 1901. Ya ustedes saben cuál es el Castillo de Elsinore, ¿no? No lo logro asociar. ¿A quién le suena el Castillo de Elsinore? ¿Quién sí lo asocia? Ya en el siglo XXI, esta palabra, tornose, no se acentúa. El castillo de Elsinore es el castillo de Hamlet. Bueno, de la familia de Hamlet, el rey de Dinamarca en los tiempos en que se desarrolla la historia de Hamlet. Entonces, chicos, a ver, ay, no hice el ejercicio, quería hacer. Cualquiera que eligieran, cualquier título que eligieran, les iba a preguntar. Este es un ejercicio que tengo muy pocas oportunidades de hacer porque siempre me saboteo a mí mismo sin darme cuenta. Esta era una ocasión perfecta. Les iba a preguntar qué expectativas les daba el título El diente roto o La hora menguada. Ya no se puede hacer porque, bueno, ya leyeron el texto. Para luego comprobar si el texto responde a esas expectativas, si uno acierta al tratar de adivinar de qué se puede tratar, si el diente será una imagen poética o será un diente de verdad, etcétera, ¿no? Bueno, no importa. El diente roto, ¿qué les pareció? Rara. ¿Quién dijo eso? Curioso. Curiosa. Yo, Ah, Pero oí una palabra así como tara. Mía. no, O dije sea que Ah, rara. y yo les rara. Ok. dije sí. Tara me hizo pensar en lo que el viento se llevó. Tara era la hacienda en la que nació y creció Scarlett O'Hara. Y la tierra de Tara era roja, como la sangre. Y era un símbolo importante en la novela. Bueno, es rara, sí, cómo no, pero a ver,
¿Qué les dice? ¿Qué sienten cuando leen esto? Uno siempre se tiene que preguntar, ¿qué siento con esta historia, con esta obra de arte? ¿Qué es lo que me hace sentir esta obra de arte? O que me hace recordar, Nostalgia. nostalgia, sí, simplemente nostalgia, solo eso. ¿Vas a decir solamente esa palabra o hay algún comentario más? Es que no sé qué decir. Bueno, ok, nostalgia. Pues a mí, yo diría que es que es curiosidad porque, a ver, ¿cómo estamos hablando de que un niño que, bueno, se rompió el diente y se la pasaba pues lamiéndoselo, tocándoselo con la lengua y de pronto la gente lo veía como algo, como un ser raro, de ¿por qué hace eso? Como si tuviese un problema mental o algo así. Y luego viene el doctor y le dice, no, señora, es que su hijo tiene el síndrome del mal pensar, o sea, que es un filósofo en potencia. Y yo me quedé como, ok, a ver, yo sé que generalmente un filósofo tiende a estar mal de la cabeza, o sea, yo lo puedo entender, pero hasta ese punto. Y bueno, A ver, después ya, muy bien, Tavares, comprendo, pero, ajá, muy bien, muy afortunado que hayas mencionado eso, porque esta es una cosa importante, por lo menos en la literatura venezolana. No es del mal pensar, es el mal de pensar. El mal, la enfermedad, ¿cómo se llama eso? La congoja, el aquejamiento, la enfermedad de pensar. Que Es en como un esta mal de época, amor. bueno, sería como el mal de amor, pero en la mente, no en el corazón. pero más bien sería como una extrañeza, que será que eso refleja que en este momento el pueblo como que no era de pensar mucho y cuando había una persona que pues tenía actitudes de filósofo, de pensador, lo veían como algo, no sé, antinatural, extraño. Ya está, ya lo dijiste, era lo que yo iba a decir, eso es. En la época en que se escribió el cuento, que ya sabemos que, bueno, se publicó por primera vez en 1898, ah, el autor puede haberlo escrito 10 años antes, 20 años antes, pero lo publicó en esa fecha. En esa época existía lo que se llamaba el mal de pensar. Es decir, no era una actitud común, ¿no? Y además, los que eran filósofos o parecían, o los que estudiaban filosofía, o los profesores de filosofía, o los que de alguna manera favorecían el ejercicio del pensamiento, que es tan positivo para la vida humana, bueno, eran ridiculizados o criticados, o quién sabe, hasta me imagino yo que hasta les criticaban que lo que que haciendo solamente eso de pensar, bueno, así no mantienes a tu familia, así no te puedes comprar zapatos, ¿no? ¿De qué vives si lo que haces es pensar, ¿no? Y es un mal también porque, es un mal también porque aquellos que, ahora lo voy a ver desde el punto de vista del que piensa, del que hace el ejercicio de pensar, también era llamado un mal porque el que hacía el ejercicio de pensar era incómodo para el resto. Porque el que hace el ejercicio de pensar se da cuenta de cosas que quizás no están bien y cosas que sí estarían bien, ¿no? Si el gobierno no está procediendo de buena manera, es mucho más fácil hacerse el loco que meterse en problemas con el gobierno porque lo criticamos. Y eso nos lo da el pensamiento. Entonces, en general, la gente le dice al que tiene la buena costumbre de ejercitar el pensamiento, mejor quédate callado, deja las cosas así, que si no, entonces se arma un alboroto, que luego viene la represión, que luego vienen las bombas lacrimógenas, que luego viene la cárcel, el exilio, todo eso, que piensa en tu familia. Existe ese mal de pensar, viene por un lado y viene por el otro. Es un mal para el que piensa porque no le conviene, lo critican todo el tiempo. Es un mal para los otros porque los incomoda, porque es más sencillo hacerse el loco
que asumir la responsabilidad de tener pensamiento crítico y pensamiento propio y no aceptar lo que a simple vista se ve que no está bien. Pero quién sabe si por miedo, la mayoría, por miedo, por flojera, por cualquier otra razón, la mayoría prefiere dejar las cosas de ese tamaño, ¿no? Y conociendo como conocemos, que en los tiempos en que fue escrito el cuento, Venezuela era gobernada por una dictadura, casi todo el siglo XX fue gobernado por una dictadura, y en 1898 precisamente llegó Castro al poder, pero es que los gobiernos anteriores no fueron mejores que Castro. ¿Quién sabe si fueron peores? Bueno, conociendo eso, por ahí vamos encontrando sentido a esta expresión del mal de pensar. También existía todavía en ese momento, no solo en América, donde estaba cerca, sino que en Europa todavía existía el mal del siglo. ¿Cuál era el mal del siglo? ¿Se acuerdan? El romanticismo. El romanticismo era llamado el mal del siglo, porque los ¿Por románticos eran estos tipos, perdón, ¿cómo dijiste, no, o Paola? sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaban así? Ya lo iba a decir, porque los románticos eran estos muchachos soñadores, ¿no? Que se dejaban el pelo largo, que se vestían así como estrafalariamente, que se vestían como este muchacho cuya foto pusimos un día aquí, que Tavares dijo, mira, un romántico de manual, Becker, como Gustavo Adolfo Becker, como Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde, por cierto, tenía el ingrediente adicional de que era gay y luchaba para que se les respetara su derecho a ser gay, ¿no? Y entonces eso incomodaba a muchísima gente, ¿no? Y muchísimo más de lo que incomoda en la actualidad. Y bueno, en la actualidad no incomoda mucho, ¿no? Pero sigue incomodando. Estos muchachos que eran poetas, que eran artistas, músicos, etcétera, y que vivían la vida así pensando en el otro mundo, pensando en lo que estaba lejano en el tiempo y en la distancia. Ah, y entonces era como un mal, como una enfermedad, como una fiebre que les había dado a todos los muchachos y también a algunos que ya no eran muchachos, como Goethe. Imagínense ya Goethe ya no era un muchacho, literalmente eso, cuando comenzó el romanticismo y de repente empezó a escribir como escribían los románticos, ¿no? Y gracias a Dios que escribió así porque salieron unas obras magníficas. Pero entonces estos también pensaban bastante, ¿no? Es más, formaban parte de ese grupo extraño de gente, de artistas, de científicos, ¿no? E incluso de políticos que estaban siempre en la oposición, que, que ejercitaban el pensamiento, que criticaban, ¿no? Que hacían oposición, que intentaban derrocar gobiernos, que intentaban que la gente comenzara a buscar mejores formas de vivir. En el siglo XIX, pero al principio había varios, eran muy pocos, había varios en Venezuela que tenían ese problema, que representaban ese problema para la gente. Por ejemplo, Simón Rodríguez, ¿no? Simón Bolívar, todos aquellos muchachos como los Landaeta o como los Salias, aquellos que eran hermanos, ¿no? Los hermanos Landaeta, los hermanos Salias, y otros que habían tenido la ocasión de estudiar y que andaban proponiendo nuevas formas de gobierno, de la necesidad de avanzar, de que Venezuela debía ser libre, todo eso, que no se limitaba al asunto político, también al educativo, al social, ¿no? A las libertades, los derechos. Eran unos tipos que tenían esa enfermedad, la enfermedad de usar el pensamiento para vivir, para, para enseñar a los demás a vivir, que era así como decía Simón Rodríguez, ¿no? Que hay que enseñarles a las gentes, así decía, hay que enseñarles a las gentes a vivir, ¿no?
Y no, eso no quiere decir que usted tiene que ir al museo y disfrutar de la música, y no, sin llegar ahí. Hay que enseñarles a vivir, pero bueno, si llegan ahí es muchísimo mejor, ¿no? El mal de pensar se llamaba eso. Por lo menos ya en el final del siglo XIX se llamaba así. Y en el siglo XX, creo yo que como en los años 80 o entre los 70 y los 80, apareció un libro en Venezuela escrito por Domingo Miliani, que era ensayista, no es un libro de narrativa, es ensayo, titulado El mal de pensar, que él lo sufría, por supuesto. Claro que ya no era mal visto, ¿no? Porque un filósofo, un ensayista, un artista que se dedica a hablar de lo que piensa, bueno, en realidad ya no está mal visto, aunque hay gente que se siente incómoda con eso y lo manda a callar a uno cuando uno empieza a decir ideas, ¿no? Seguramente ustedes han sufrido algún episodio de eso, de que ustedes observan una situación y empiezan a decir, bueno, yo creo que en realidad eso no está bien, tendría que ser de esta otra forma, no sé, es mi opinión, a lo mejor no están todos de acuerdo, pero es que no tiene nada malo que los demás estén en desacuerdo, lo que tiene de malo es que lo insulten a uno, que le tiren piedras por eso, ¿no? Este, porque todos podemos pensar diferente si no nos agredimos, si nos hablamos con respeto, que es lo que uno espera, así que es lo que debería dar también. Bueno, el mal de pensar todavía existe, aunque ya casi no es, ya no es muy mal visto por la mayoría, como era hace 100 años, 120 años. Ah, y bueno, en la literatura bien podría decirse que, que el género más representativo de ese mal, de esa enfermedad, de ese aquejamiento de salud, es el ensayo, que es donde, que es el género de la literatura en que se hace literatura con el pensamiento, no solamente con las emociones y con los acontecimientos que se narran, ¿no? Lo que les pasa a los personajes. El ensayo, por lo menos ese libro de Domingo Miliani trataba de Venezuela y de cómo el mal de pensar le era necesario. Venezuela necesitaba enfermarse de pensamientos. Todavía necesita, uff, y en esta época más que la época de Miliani, que tampoco es muy lejana en el tiempo. Ah, porque porque la gente no puede vivir solo de pan. También hace falta alimentar el espíritu, alimentar la mente, ¿no? Alimentar otros campos que son necesarios para vivir mejor, ¿no? Y en eso la generación del 28, miren cómo cabe aquí, en eso la generación del 28 a la que pertenece este autor, Pedro Emilio Coll, era una de las mejores, de los mejores ejemplos, ¿no? Esta gente no solo era que sentía, que tenía una sensibilidad hacia todo aquello que fuera humano y bueno para la humanidad, sino que además usaba el pensamiento. Y ustedes vieron los extractos que leyó el profesor Nieves de las revistas que publicaba, eh, que sin agredirse unos a otros exponían sus pensamientos y cada uno de ellos tenía razón en un sector del pensamiento, en un sector de la vida, en un sector de la sociedad, pero todos eran buenos y todos eran necesarios. Estoy diciendo buenos en el sentido de útil, no que eran unos santos, santos no hay ninguno. Santos no somos ninguno, diría un español. Eh, pero todas las opiniones son necesarias. Eso es crecimiento. Bueno, y aquí está Pedro Emilio Coll. Yo esperaba que ustedes dijeran esto. Bueno, no, que lo dijeran ustedes, no, que llegáramos a ese punto. Este cuento nos muestra cómo era ridiculizado ridiculizada una persona que se dedicara al pensamiento. Y en realidad también habla de aquellos que simulan que son filósofos, que piensan en grandes ideas y todo esto, cuando en realidad lo que están haciendo es concentrarse en sí mismos por dentro sin pensar, dice el narrador. Y bueno, estas son dos ideas que se me ocurren a mí sobre esto. Sí, toda obra literaria se pueden tener más ideas
y utilizar el mismo texto como evidencia de lo que a uno se le ocurre. ¿Qué más me dicen, chicos? Que ya casi no los he dejado hablar. Es muy interesante todo lo que mencionó. Gracias, gracias. Brindemos por eso. Ah, ¿tengo la cámara? No, Ah, qué lástima, porque estoy brindando. salud. ¿Tienes café? ¡Salud! Salud, Salud. profe. Por el mal de pensar, compadre. Bueno, a ver, chicos, ¿qué otra cosa se les ocurre con respecto a El diente roto, que es uno de los mayores clásicos de la literatura venezolana, ¿eh? Uno casi no piensa en ninguna otra obra de Cole cuando le mencionan a Cole, ¿no? Hay otro cuento de Cole titulado La voluptuosidad, la sinceridad voluptuosa, la honestidad, no me acuerdo. Tiene el adjetivo voluptuosa. Eh, bueno, todo el castillo de Elsinor está lleno de cuentos de él que son, bueno, todos tienen todos tienen su sustancia, ¿no? Hay para todos los gustos. Un momento, ¿qué estoy buscando yo? Ah, que quiero compartir otra vez para que tengan el cuento a la vista, por si quieren decir algo más. ¿Vieron cómo este personaje, Juan Peña, tiene un nombre muy venezolano, llega a ser ministro, diputado y casi llegó a ser presidente, si no fuera porque le dio, no sé qué fue lo que le dio, el síncope qué sé yo. Ah, llegó a ser presidente, casi llegó a ser presidente solo con esa apariencia de filósofo que tenía, que ni siquiera tenía la intención de tener, sino que él se concentraba en acariciarse el diente roto con la lengua. eh, y bueno, me imagino que se ponía actitud de como que se estaba imaginando algo y la gente entendía eso. De todas maneras, también hubo un cambio de actitud en él, por lo menos en la escuela, ¿no? Que pasó de ser un muchacho muy travieso a ser muy tranquilo. Dime, Valecillos. Profe, yo estaba pensando que otra forma de verlo era más que lo que él había logrado con esa apariencia o con esa fama adjudicada de sabio, de genio, lo que la gente se le permitió llegar a ser, solo con la excusa de que, digamos, un profesional dio esa opinión respecto a su condición. Sí, O sea, sin molestarse en realidad en ver si ese genio que se suponía que tenía se manifestaba de alguna forma, ciertamente. Sí. eh, El profesional como una ese, visión perdón, también. el No, profesional ese que dice que es el médico, exacto, tampoco hizo un examen muy exhaustivo, porque se hubiera podido dar cuenta de que el muchacho lo que estaba era tocándose el diente con la lengua. exacto. Y la gente no cuestionó ni su diagnóstico ni la forma en la que llegó a él. Y Exactamente. evidentemente tampoco las capacidades del personaje. Sí, exactamente. Ya que hay uno que